Nadie sabía que ese vuelo iba a ser el último. Eran las 5:42 de la mañana cuando el helicóptero comenzó a perder altura sobre la selva de Chiapas, y aunque desde afuera parecía un traslado más, adentro viajaba uno de los hombres más buscados del país. Ricardo Ruiz, alias Delta 1, no iba esposado, no iba sometido, iba convencido de que iba a escapar. Lo que no sabía es que los murciélagos ya habían cerrado todas las salidas y que esa historia no iba a terminar con una huida, sino con un cuerpo cayendo desde el aire. Todo empezó 3 días antes, cuando inteligencia militar detectó movimientos inusuales en la frontera sur, comunicaciones encriptadas, rutas que se activaban después de meses dormidas, camionetas sin placas entrando a comunidades que normalmente no veían ese tipo de despliegue. El mensaje era claro para quien supiera leerlo: algo grande estaba por moverse, y en el centro de todo estaba el nombre que el gobierno llevaba meses persiguiendo sin éxito: Delta 1, comandante operativo de la célula más violenta del cártel Jalisco. Si desde el inicio te preguntas por qué lo estaban moviendo en helicóptero y no por tierra, quédate hasta el final, porque esa decisión lo cambió todo. Y si tú también alguna vez pensaste que los grandes capos siempre logran escapar, dale like desde ahora, porque esta historia va justo en sentido contrario. El lunes 17 de febrero de 2025, a las 2 de la madrugada, Delta 1 fue sacado de una casa de seguridad en Comitán tras un cateo silencioso. No hubo balazos, no hubo persecución, fue una captura quirúrgica. Lo que vino después fue el verdadero problema. Inteligencia sabía que mantenerlo en tierra era un riesgo. El CJNG ya había demostrado que estaba dispuesto a atacar instalaciones federales para rescatar a los suyos. Chiapas, además, tenía un factor adicional: selva, caminos estrechos, comunidades divididas, rutas de escape infinitas. Por eso se tomó la decisión que parecía lógica y que terminó siendo fatal para él: moverlo por aire. El plan era sencillo: traslado rápido desde una base provisional hasta una instalación militar a 230 kilómetros, sin escalas, con escolta aérea mínima para no llamar la atención. El helicóptero despegó antes del amanecer. A bordo iban Delta 1, 2 agentes de custodia, un piloto, un copiloto y 2 elementos de fuerzas especiales. Se pensó que la sorpresa y la velocidad eran suficientes. No lo eran, porque algo que no se hizo público hasta después es que Delta 1 no iba derrotado, iba comunicándose. Durante horas previas al traslado, logró enviar mensajes codificados usando un dispositivo oculto que nunca fue detectado en los cateos. Ese detalle, que parece menor, es clave para entender lo que pasó después. Si te sorprende que un detenido de ese nivel aún pudiera comunicarse, cuéntame en los comentarios si crees que fue descuido o infiltración. A las santos 5:50, cuando el helicóptero sobrevolaba una zona montañosa cercana a Ocosingo, ocurrió lo impensable. Desde tierra se activaron 2 intentos de interferencia electrónica. No lograron derribar la aeronave, pero sí alteraron brevemente los sistemas de navegación. Fue suficiente para generar confusión. El piloto redujo velocidad y en ese momento Delta 1 actuó. No intentó tomar el control, no atacó a los custodios, hizo algo mucho más desesperado: corrió hacia la compuerta lateral. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque no estamos hablando de un capo acorralado sin opciones. Estamos hablando de un hombre entrenado, convencido de que su gente venía por él. En su mente, el plan era simple: saltar, caer en la selva, desaparecer. Lo que no sabía es que abajo no lo esperaba nadie del CJNG, lo esperaban los murciélagos. Desde minutos antes, un segundo helicóptero no identificado había sido detectado a distancia. No se acercó, no disparó, solo siguió la trayectoria. Cuando Delta 1 abrió la compuerta y el viento llenó la cabina, uno de los agentes intentó detenerlo. No hubo forcejeo largo, hubo un disparo seco, preciso, directo. Delta 1 recibió el impacto mientras saltaba. Su cuerpo salió del helicóptero sin control, cayendo desde más de 400 metros sobre una zona de vegetación cerrada. No hubo supervivencia posible, no hubo rescate, no hubo escape. El hombre que durante años había dirigido operaciones, entrenado sicarios, ordenado ejecuciones y sobrevivido a múltiples cercos, terminó solo, cayendo en silencio sobre la selva. El helicóptero no regresó de inmediato, aterrizó 20 minutos después en un punto seguro. La orden fue clara: confirmar.
un equipo terrestre llegó al sitio del impacto al amanecer. Encontraron el cuerpo, sin vida, sin armas, sin escolta. Delta. Uno había muerto. La noticia no se hizo pública ese día. Pasaron casi 48 horas antes de que el gobierno confirmara lo ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que vino después fue igual de importante que el abatimiento. El CJNG entró en shock operativo. Durante horas intentaron confirmar si era real. Comunicaciones caóticas, mensajes contradictorios, órdenes que se anulaban entre sí. Para una organización que se jactaba de control absoluto, la muerte de Delta 1 fue un golpe psicológico brutal. Y aquí hay un dato que pocos mencionan: no murió en combate frontal, murió intentando huir. Eso cambia la narrativa interna. Si hasta ahora esta historia te está sorprendiendo, comparte este video con alguien que siempre dice que los capos nunca pagan. En las siguientes 24 horas se detectaron movimientos de repliegue en varias zonas de Chiapas y Tabasco, casas de seguridad abandonadas, rutas cerradas, operadores que simplemente desaparecieron. La célula que él comandaba quedó descabezada de inmediato. No hubo sucesor claro, no hubo mensaje de fuerza, solo silencio. El gobierno, por su parte, manejó el caso con cautela. En conferencia, el secretario de Seguridad habló de un operativo exitoso, de una acción necesaria ante riesgo inminente de fuga. No hubo celebración, no hubo discursos triunfalistas, porque sabían algo que el público todavía no dimensionaba. Matar a Delta 1 no cerraba el conflicto, lo transformaba. En comunidades cercanas al lugar del impacto, la historia se contó de otra forma. Algunos dijeron haber escuchado el helicóptero, otros hablaron de un cuerpo cayendo como un bulto oscuro entre los árboles. Para la gente de la zona, no era un capo, era otro muerto más en una guerra que nunca pidieron. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿valió la pena? Desde el punto de vista táctico, sí, se eliminó a un operador clave sin bajas civiles. Desde el punto de vista estratégico, se abrió otra fase. El CJNG perdió a uno de sus mejores hombres, pero ganó un mártir interno. Esa contradicción es la que mantiene viva esta guerra. Si tú también te preguntas si estas acciones realmente reducen la violencia o solo la redistribuyen, déjamelo en los comentarios, porque este debate no es sencillo. En los días siguientes no hubo grandes ataques de represalia. Eso llamó la atención. Cuando un grupo así guarda silencio, no es porque esté débil, es porque está recalculando. Chiapas quedó en calma aparente, patrullajes constantes, retenes, helicópteros visibles. El mensaje del Estado fue claro: aquí mandamos nosotros. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Delta 1 murió sin disparar un solo tiro ese día. Murió creyendo que aún tenía salida. Murió confiando en una estructura que ya estaba comprometida. Y murió demostrando algo que rara vez se dice en voz alta. Incluso los hombres más temidos toman decisiones desesperadas cuando sienten que el cerco se cierra. El caso sigue generando preguntas. ¿Quién filtró la ruta del traslado? ¿Cómo logró comunicarse antes del vuelo? ¿Fue realmente un intento de rescate frustrado o solo una huida improvisada? Algunas respuestas siguen en investigación, otras quizá nunca se hagan públicas, pero lo que sí sabemos es esto: el abatimiento de Delta 1 marcó un punto de quiebre en la región. No fue un enfrentamiento espectacular, no fue una balacera viral, fue un instante, una decisión, un salto al vacío que terminó con años de violencia concentrados en un solo cuerpo. Y mientras entramos a una nueva etapa del conflicto, la pregunta no es si habrá más nombres en la lista, es cuántos más creen que pueden escapar hasta que se dan cuenta, demasiado tarde, de que ya no hay helicóptero que los salve. Después de que el cuerpo fue levantado y trasladado en una bolsa negra, el operativo no terminó. De hecho, ahí empezó otra fase que casi nunca se cuenta. Mientras los reflectores mediáticos se concentraban en la muerte de Delta 1, en oficinas cerradas comenzó una revisión silenciosa que apuntaba hacia adentro. No solo se trataba de confirmar que el objetivo había sido neutralizado, sino de entender cómo un detenido de ese nivel había estado tan cerca de escapar. Las primeras horas posteriores fueron de tensión absoluta. Todos los que participaron en el traslado fueron separados, interrogados y revisados. Piloto, copiloto, custodios, operadores de tierra, personal de logística, nadie quedó fuera. El temor no era menor. Si hubo filtración, significaba que el CJNG todavía tenía ojos y oídos donde no debería. Y ese escenario, para cualquier institución, es más peligroso que un enfrentamiento abierto.
En paralelo, Inteligencia empezó a reconstruir los movimientos de Delta 1 en las semanas previas. Ahí apareció un patrón inquietante. Durante al menos 2 meses antes de su captura, había reducido sus comunicaciones directas, delegando órdenes a través de intermediarios que parecían secundarios. Eso, que en su momento se interpretó como cautela, ahora cobraba otro sentido. No estaba bajando perfil, estaba preparando su salida. Uno de los hallazgos más delicados fue la red de apoyo que había construido en comunidades rurales. No sicarios armados, sino gente común, choferes, mecánicos, comerciantes, personas que nunca habían disparado un arma, pero que conocían caminos, horarios y movimientos. Ese tipo de estructura es la más difícil de desmantelar porque no responde a la lógica clásica del crimen organizado, y aunque su muerte dejó a esa red sin cabeza, no la borró. Si alguna vez te has preguntado por qué estas organizaciones parecen regenerarse tan rápido, aquí está una de las respuestas. No todo es violencia visible, gran parte es tejido social contaminado por miedo, dinero o costumbre, y eso no se corta con un solo operativo. En los días siguientes, circularon versiones encontradas dentro del propio CJNG. Algunos mandos acusaban a Delta 1 de imprudente, de haber actuado solo, de haberse desesperado. Otros lo veían como víctima de una traición interna. Esa división es clave. Cuando un grupo criminal empieza a dudar de sus líderes caídos, la fractura se profundiza. Cuando los idealiza, se radicaliza. En este caso, ocurrió un poco de ambas cosas. Un detalle que llamó la atención de los analistas fue el silencio del liderazgo central. No hubo video, no hubo comunicado, no hubo amenazas públicas inmediatas. Para una organización conocida por responder con propaganda violenta, esa ausencia habló fuerte. Significaba que estaban midiendo el golpe, calculando costos y, sobre todo, buscando evitar una escalada que los expusiera aún más en la frontera sur. Mientras tanto, en Chiapas, la vida siguió con una normalidad tensa. Escuelas abiertas, mercados funcionando, pero con patrullajes constantes y helicópteros sobrevolando a baja altura. La gente sabía que algo grande había pasado, aunque no todos los detalles. En pueblos cercanos al impacto, algunos rezaron, otros guardaron silencio. Nadie celebró, porque en esas zonas, cada victoria del Estado suele venir acompañada de semanas de incertidumbre. Aquí es importante detenernos un momento. La muerte de Delta 1 no fue solo la caída de un criminal, fue el cierre abrupto de una narrativa interna que decía que siempre había una salida, siempre un plan B. Saltar de un helicóptero fue la prueba de que, cuando el cerco es real, incluso los más temidos actúan desde el miedo, y eso tiene un efecto profundo en quienes vienen detrás. Si tú también crees que estas historias muestran el lado menos glamoroso del narco, ese que casi no se cuenta, dale like para que más gente lo vea. Conforme avanzaron las investigaciones, surgió otro dato inquietante. El intento de interferencia electrónica no fue improvisado, no fue una casualidad. Hubo equipos específicos intentando afectar la navegación. Eso indica que alguien esperaba que el traslado fuera aéreo. No sabían exactamente cuándo, pero estaban listos. Ese nivel de anticipación refuerza la hipótesis de que la filtración no fue de último momento, sino estructural. Hasta ahora, no hay nombres públicos de responsables internos. Oficialmente, todo sigue en investigación. Extraoficialmente, varias carreras quedaron congeladas y algunos mandos fueron removidos discretamente. Porque en este tipo de casos, el castigo no siempre es judicial. A veces es simplemente desaparecer del tablero. La figura de Delta 1, con el paso de los días, empezó a diluirse, sin cuerpo exhibido, sin funeral público, sin despedida. Para muchos de sus subordinados, su muerte fue casi abstracta. Sabían que ya no estaba, pero no tenían una imagen clara. Eso, paradójicamente, evita que se convierta en símbolo fuerte. No hay mito cuando no hay relato épico, y morir cayendo solo desde el cielo no es el tipo de historia que fortalece una leyenda. A nivel nacional, el mensaje fue claro, aunque no se dijera explícitamente. Ya no se negocian traslados, ya no se asume que el aire es seguro. Después de Chiapas, los protocolos cambiaron. Más escoltas, rutas variables, menos ventanas de oportunidad. Cada ajuste es una admisión silenciosa de que el enemigo aprende, y el Estado, para no quedarse atrás, también tiene que hacerlo. El caso Delta 1 quedará como uno de esos episodios que no encajan del todo en el discurso tradicional.
no fue una balacera urbana, no fue un rescate fallido masivo, no fue una captura televisada. Fue un momento límite, una decisión tomada en segundos que terminó años de poder concentrado en un nombre. Y mientras nuevas figuras intentan ocupar el espacio que dejó, la lección permanece. No importa cuántas rutas conozcas, cuántos hombres tengas, cuántos planes diseñes. Cuando el cerco se cierra de verdad, el margen de error desaparece. Y a veces, el último movimiento es también el último error. Con el paso de las semanas, el caso empezó a filtrarse en círculos donde normalmente no llega la prensa, no en conferencias ni boletines, sino en conversaciones bajas entre mandos, en reportes internos que no se archivan para la historia, sino para evitar que vuelva a pasar. Ahí, lejos del discurso público, la muerte de Delta 1 comenzó a leerse como advertencia y como síntoma al mismo tiempo. Advertencia, porque por primera vez un comandante de ese nivel murió en pleno intento de fuga aérea, sin negociación posible, sin margen para rescates espectaculares. Y síntoma, porque evidenció hasta qué punto el conflicto había llegado a una zona gris donde ya no hay líneas claras entre custodia, traslado, combate y ejecución en movimiento. Todo ocurrió en minutos, pero las consecuencias se extenderían durante meses. Uno de los efectos más visibles fue la reconfiguración inmediata del control territorial en la región. Las rutas que antes respondían directamente a Delta 1 quedaron en pausa. No hubo enfrentamientos abiertos por el control, como muchos esperaban. Hubo algo más sutil y más peligroso: vacío. En ese vacío aparecieron grupos más pequeños, menos disciplinados, con menos jerarquía y más propensos a la violencia errática. Para la población local, eso no significó alivio, sino incertidumbre. Las autoridades estatales comenzaron a recibir reportes de incidentes aislados, conflictos menores que antes no escalaban porque había una cadena de mando clara. Sin esa figura central, la violencia se volvió impredecible. Ese es uno de los costos ocultos que casi nunca se mencionan cuando cae un líder criminal. El problema no desaparece, se fragmenta. Mientras tanto, en los niveles altos del CJNG, la discusión fue otra. La pregunta no era quién ocuparía el lugar de Delta 1, sino si ese puesto debía seguir existiendo tal como estaba diseñado. Algunos mandos propusieron eliminar la figura de un comandante visible y dividir funciones para reducir riesgos. Otros insistieron en que la fuerza del grupo siempre había estado en líderes con autoridad total. Esa tensión interna, aunque invisible desde fuera, debilitó la capacidad de respuesta durante meses. Un dato que comenzó a circular entre analistas fue especialmente revelador. Después del incidente en Chiapas, varios operadores de alto nivel rechazaron traslados aéreos, incluso cuando eso significaba rutas más largas y peligrosas por tierra. El miedo no era a los murciélagos, sino a quedar expuestos en un espacio sin escape. El aire, que durante años fue visto como ventaja, se convirtió en amenaza. En comunidades cercanas a la frontera, el relato se fue transformando en rumor. Algunos decían que Delta 1 había sido traicionado por los suyos. Otros aseguraban que los federales lo empujaron deliberadamente. La verdad, como casi siempre, quedó atrapada entre versiones. Pero lo importante no fue cuál era correcta, sino cómo esas historias moldearon la percepción colectiva. Cuando la gente ya no distingue entre captura y ejecución, la desconfianza se profundiza. A nivel institucional, el caso provocó cambios silenciosos. Se revisaron protocolos de custodia, se limitaron ciertos tipos de traslado y se reforzó el control de dispositivos personales, incluso después de detenciones de alto impacto. Nadie lo dijo públicamente, pero todos entendieron lo mismo. El sistema había sido puesto a prueba y había mostrado grietas. Con el tiempo, el nombre de Delta 1 empezó a desaparecer de las conversaciones cotidianas. No hubo corridos nuevos, no hubo glorificación masiva. Su final no encajaba en la narrativa heroica que suele alimentar esos mitos, y eso, desde la perspectiva del Estado, fue casi tan importante como su eliminación física. Sin mito no hay símbolo. Sin símbolo, el relevo pierde fuerza. Sin embargo, la violencia no se detuvo, solo cambió de forma. En lugar de grandes operativos visibles, aparecieron conflictos más pequeños, más frecuentes, más difíciles de anticipar. Para las fuerzas de seguridad, eso significó más desgaste. Para la población, más miedo cotidiano. La caída de un líder no trajo paz, trajo una calma frágil que podía romperse en cualquier momento. Conforme avanzó el año,
El episodio de Chiapas comenzó a estudiarse en academias y centros de análisis como caso específico, no por su espectacularidad, sino por lo que reveló sobre el estado actual del conflicto, un escenario donde los traslados son tan peligrosos como los enfrentamientos, donde la información vale más que las armas y donde las decisiones se toman en segundos con consecuencias irreversibles. Al final, la historia de Delta 1 no se recuerda por sus victorias ni por su poder, sino por ese instante suspendido entre el aire y la selva. Un momento que condensó años de violencia, de paranoia y de errores acumulados. Un recordatorio brutal de que, en esta guerra, nadie controla realmente el final, y mientras nuevas figuras intentan llenar los espacios que dejó su caída, el país sigue atrapado en una dinámica donde cada golpe parece necesario, pero nunca suficiente, donde cada operativo exitoso deja preguntas abiertas, donde la sensación de avance convive con la certeza de que el conflicto no ha terminado, solo ha cambiado de rostro. Después de ese episodio, el expediente no se cerró, al contrario, se convirtió en uno de los más consultados dentro de las áreas de análisis estratégico, no por morbo, sino porque lo ocurrido rompía varios supuestos que durante años se habían dado por hechos. El principal, que un objetivo de alto valor siempre intenta negociar antes de arriesgarlo todo. Delta 1 no negoció, apostó al todo o nada y perdió. Conforme se fueron cruzando reportes, apareció una línea que pocos habían considerado al inicio. La decisión de saltar no fue solo desesperación, fue cálculo equivocado. Delta 1 creía que el Estado no se atrevería a abatirlo en pleno traslado aéreo por el impacto político que eso podía tener. Apostó a que su valor como detenido superaba el riesgo de dejarlo vivir. Ese error de lectura fue letal, porque en ese momento el gobierno ya había asumido el costo. Ese cambio de lógica es fundamental para entender lo que vino después. Durante años, muchos líderes criminales operaron bajo la premisa de que ser capturados era una fase transitoria, incómoda pero negociable. Traslados, amparos, retrasos, rescates. El caso de Chiapas mandó otro mensaje. Hay situaciones donde el margen de tolerancia se acaba, y cuando se acaba, no hay marcha atrás. En semanas posteriores, se detectó un fenómeno interesante en interceptaciones legales. Varios operadores comenzaron a hablar con miedo real, no con el discurso bravucón habitual. Frases como, ya no es como antes, ahora sí se están yendo con todo, mejor no moverse. Ese tipo de lenguaje no surge por propaganda, surge por experiencia. Y esa experiencia tenía un nombre, aunque ya no se mencionara abiertamente. El impacto también se sintió en las famosas fuerzas federales. Para muchos elementos jóvenes, este fue el primer operativo donde vieron que la decisión final podía tomarse en segundos, sin órdenes largas, sin margen para dudar. Eso genera una carga emocional enorme. No todos los que participan en estos eventos salen igual. Algunos refuerzan su convicción, otros cargan preguntas que no se responden en informes. En charlas internas, algunos agentes lo decían sin rodeos. Preferían enfrentamientos claros en tierra que traslados llenos de incertidumbre, porque en el aire cualquier movimiento se magnifica, no hay cobertura, no hay repliegue, todo ocurre a la vista de todos y no hay espacio para errores. Lo ocurrido con Delta 1 se convirtió en ejemplo recurrente en entrenamientos, no como hazaña, sino como advertencia. Mientras tanto, el CJNG empezó a mover piezas en otros estados, como si buscara demostrar que seguía intacto, pero los golpes ya no tenían la misma coordinación. Faltaba algo, no solo liderazgo, sino confianza interna. Cuando un grupo empieza a dudar de sus protocolos de escape, su agresividad cambia, se vuelve más reactivo, menos estratégico. Eso, paradójicamente, lo hace más peligroso para la población. En Chiapas, la selva volvió a cerrarse sobre el punto exacto donde cayó el cuerpo. La vegetación cubrió huellas, ramas rotas, marcas de impacto. La naturaleza hizo lo que siempre hace, borrar rastros humanos. Para la gente del lugar, el sitio quedó como referencia silenciosa, no como monumento. Nadie fue a rendir culto, nadie dejó ofrendas. Solo quedó la historia, contada en voz baja. Con el tiempo, comenzaron a circular análisis más fríos. Se habló de un antes y un después en la relación entre crimen organizado y espacio aéreo. De cómo el control del cielo dejó de ser una ventaja automática. De cómo los traslados se convirtieron en puntos críticos que ahora concentran más recursos que antes.
Todo eso nació de un solo instante mal calculado.